Buenas tardes. Bueno, pues antes de empezar, gracias por la invitación y gracias por su asistencia. El trabajo, la ponencia que voy a presentar ahorita son los principales resultados de la tesis de maestría que finalicé el año pasado. Y bueno, periodismo rosa, ¿y eso para qué? Los estudios sobre periodismo han desestimado en muchos aspectos la investigación de la prensa rosa, esa que se dedica al reporte de las actividades privadas de personajes célebres. No hay que confundirla con el periodismo de espectáculos. ¿Qué importancia pueden tener para los sectores académicos las opiniones de periodistas como Juan José Origel o Shanique Berman, o las ocupaciones y pasatiempos de Ricky Martin o Shakira? Ninguna, respondería uno apresuradamente. Pero hay elementos de análisis que podemos tomar en cuenta para entender las consecuencias negativas, quizá no deseadas, pero no por ello menos dañinas, que incluso un discurso aparentemente trivial e inofensivo puede tener en la construcción de la realidad de amplios sectores sociales a partir del tratamiento que se le da a la información y no necesariamente de la información por sí misma. Pero ¿por qué analizar el periodismo rosa y la revista TV Notas en particular y no alguna otra más interesante? El éxito del periodismo rosa tiene una justificación sociológica más profunda de la que son conscientes tanto sus realizadores como sus consumidores. Aclara Bauman. El seguimiento de las hazañas de las celebridades no es un asunto de vana curiosidad o apetito por la diversión. La autoridad de las cifras convierte a los individuos, a la vista del público, en ejemplos autorizados. Termino la cita. El periodismo rosa es el tipo de periodismo escrito más consumido en México y otros países de Latinoamérica. Estas revistas son las preferidas del 40% de la población mexicana, por encima de cualesquiera otras. TV Notas es la más vendida del país, con más de 600,000 ejemplares a la semana, y se calcula que dicho tiraje podría ser leído hasta por 4,5 millones de personas. Es claro que con toda su simpleza, la publicación tiene una importancia considerable para la cultura mexicana. Con dicho objetivo en mente, se recurrió a teorías de la comunicación que la comprendieran como un fenómeno de producción de formas simbólicas y de construcción de sentido, que da forma al mismo tiempo que es formado por las condiciones sociohistóricas en las que interactúan los agentes. Siguiendo a Geertz, podemos afirmar que a través del descubrimiento y el estudio de las formas simbólicas de una cultura es posible investigar las nociones y las ideas con las que las personas se representan a sí mismas y entre sí. El lenguaje, en tanto la principal forma simbólica y el factor más importante de socialización, de acuerdo con Berger y Luckman, proporciona las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida tiene significado para mí. Un sector de la sociedad que ha sido problemático para una gran parte de esta a lo largo de la historia es la diversidad sexual, entendida para fines de esta investigación como el conjunto de sexos, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no concordantes con la visión dominante de la sexualidad. Aunque hay quien cree que tras haber superado épocas de satanización, criminalización y patologización, la diversidad sexual actualmente goza de tolerancia y aceptación, la realidad es que sigue habiendo cada día, incluso en los países más desarrollados, experiencias desde insultos hasta asesinatos que refutan este optimismo o tal vez desdén. Como muestra, México es el segundo lugar continental en asesinatos por homofobia, 887 reportados en los últimos 18 años. Acudiendo al enfoque comunicológico aplicado en este ensayo, es posible aseverar que el que una revista con la distribución de TV Notas aborde el tema de la diversidad sexual en un país con los índices de homofobia de México debe preocupar si se hace de manera negativa. Está claro que un discurso homofóbico no volverá homófoba a alguien que no lo es, pero sí contribuiría a legitimar la violencia contra las personas homo, bi, trans e intersexuales si ésta fuera ideológica en una determinada región. ¿Cómo descubrir la homofobia en un discurso? Las injurias abiertas son la forma más explícita de violencia en el lenguaje, pero dado que éste oculta tanto como muestra, se tiene que realizar un repaso más profundo y crítico si se pretende revelar todo el horizonte de agresiones que pueden pasar por indetectables tras lo evidentemente expreso. Para eso se introdujo el concepto de violencia simbólica, que Bourdieu define como aquella que impone significados, como si fueran legítimos y naturales, con la ignorancia e incluso cierta complicidad tanto de dominantes como de dominados. En los medios de comunicación se encuentra esta violencia cuando un asunto sobre el que se informa se hace pasar inadvertido, parecer insignificante, no corresponder con la realidad o simplemente se omite.
Para saber lo que la sociedad mexicana podría conocer de la diversidad sexual a partir de la manera en que en uno de sus medios más importantes se habla del tema, se realizó un análisis del discurso de 59 titulares incluidos en 22 ediciones de la revista, en los que se hizo mención, ya fuera directa o alusiva, peyorativa o no, a la lesbiandad, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, el transgénero, el travestismo o la intersexualidad. Esta muestra se eligió a partir de la legalización del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, posiblemente el evento noticioso más trascendente para la diversidad sexual mexicana en los últimos años. Considerando que las prácticas enunciativas están determinadas por condiciones sociales, posiciones y coyunturas que es necesario tomar en cuenta para no solo entender las cuestiones formales de los signos, sino poder interpretar estos en relación con la realidad, se decidió utilizar un enfoque semántico, pragmático, crítico, tomando conceptos de Peugeot, Austin, Searle y Van Dyck, como construcción de hablantes y referentes, formaciones discursivas y actos de habla, si hay tiempo al final explico brevemente. Y bueno, también se clasificó la información en varias categorías para facilitar su análisis. Además de hacerlo con base en las orientaciones, identidades y expresiones ya mencionadas, los discursos se organizaron según la nominación que se le dio a los personajes, la característica que se destacó de la persona, el tema abordado y se puso atención en detalles editoriales que pudieran revelar aspectos de impacto sociocultural, como el género periodístico utilizado, el número de notas por edición, la cantidad de páginas que ocuparon y su ubicación dentro de la revista. A partir de lo anterior, se obtuvieron datos que dieron pie a una interpretación en la que se pudo corroborar que, no obstante los avances en materia jurídica para la diversidad sexual en el Distrito Federal, todavía existe un considerable rezago en el plano discursivo, con su consecuente impacto en la realidad objetiva de las personas LGBTI mexicanas. Omito por cuestiones de tiempo la parte cuantitativa de los resultados, paso a la parte cualitativa y también, si hay tiempo al final, comento algunos ejemplos concretos. Empezando por la categoría de identidad o práctica sexogenérica. El hecho de que en casi 3/4 partes de las notas se abordara exclusivamente la homosexualidad en hombres, incluso si se trataba de un asunto que afectara a la diversidad sexual en su conjunto, comienza a delinear la elaboración de un perfil que discursivamente devalúa la existencia de mujeres lesbianas y trans o de personas bisexuales, quienes concentraron el resto de las menciones, a pesar de que desde el inicio del movimiento del orgullo en México hace 4 décadas ha habido demandas específicas de estos sectores. Ya no digamos otras identidades que todavía no han alcanzado una presencia consolidada ni siquiera dentro de la comunidad, como los hombres trans o la intersexualidad, porque en TV Notas se desconocen por completo, no tuvieron una sola mención. Hablemos de la categoría de nominación, es decir, los sustantivos y adjetivos que se utilizaron para referirse a las personas de la diversidad sexual. Aunque cerca de la mitad de los discursos solo describieron la práctica homo-bio-transexual, sin designar de manera particular a la persona que las llevaba a cabo, la palabra gay fue usada en casi 2/3 partes de la otra mitad de textos. Lesbiana, homosexual, joto, bisexual y maricón fueron los otros términos que en orden decreciente aparecieron en la revista durante el periodo de la muestra. Podría pensarse que, con excepción de joto y maricón, cuyas menciones fueron mínimas, las formas de nombrar a los integrantes de este grupo mantuvieron un tono neutral, pero no fue así. A pesar de que se ha buscado la resignificación de gay y homosexual como conceptos reivindicativos, y algunas veces así se aplicaron en la revista, también siguieron asociándose con criminalidad o patología, transgénero o travestismo, o simplemente con conductas reprobables. Solo en una ocasión se usó lesbiana con un sentido negativo. Y todas las otras menciones de la palabra, así como de bisexual, no fueron hechas en forma despectiva o burlona, sino meramente descriptiva, aunque, considerando lo expuesto hasta ahora, bien podría deberse el desinterés por visibilizar estas identidades y no a una muestra de tolerancia o respeto a ellas. Podemos seguir armando el modelo de la diversidad sexual según TV Notas, ahora a partir de lo que la publicación resaltó sobre lo que hacen, cómo son y cómo se ven las celebridades LGBT de las que se habló, o de los hombres homosexuales, para ser más precisos, pues nuevamente muy poco se dijo de las actividades, sentimientos o aspecto de una lesbiana o de un bisexual o trans. De esta manera, un hombre gay es alguien atormentado, solitario, receloso, también se trata de alguien exhibicionista. Hablando de la cuestión física, un gay es alguien que gusta de un arreglo tradicionalmente asociado a las mujeres. Además, lo normal o aceptable es que sea joven. ¿Cómo voy de tiempo? 7 minutos. Ahora, pasando a los temas de los que se habló en relación con figuras de la diversidad sexual, no resulta sorprendente que las relaciones amorosas haya sido la información más buscada, seguida por los asuntos o problemas personales, familiares y laborales, pues en cualquier caso, estos constituyen la materia prima de la revista.
ya sea que involucren a personas homo, bi, trans, hetero o cisexuales, y por ética y por legalidad estas intromisiones son condenables en cualquier caso. Sin embargo, es importante precisar dos complicaciones particulares que las celebridades LGBT podrían padecer y que se suman a todas las demás que cualquier otra persona podría tener, debido a la divulgación de información privada y hechos íntimos. Una es la revelación pública no autorizada de su orientación sexual o identidad de género. Al descubrir un romance homosexual, por ejemplo, no solo está descubriéndose el romance, lo cual es una violación grave de derechos humanos sexuales y un acto sumamente irresponsable y dañino para la integridad emocional y física, dadas las condiciones actuales de homofobia en México, pues se coloca a la persona en una posición de víctima potencial de manifestaciones de odio y violencia. La otra complicación es que incluso si esa revelación se hace con el consentimiento de la persona, el hecho de seguir destacando la homo, bi o transexualidad de alguien como noticia reelabora constantemente la percepción de la diversidad sexual como algo anormal, morboso y vergonzoso. Hemos visto que TV Notas es una revista dedicada a una forma de entretenimiento muy básica y como se apuntó al principio, eso ha propiciado que sus contenidos sean percibidos como insignificantes y hasta inocentes. Sin embargo, en este caso en particular, hablamos no solo de amarillismo, sino de violencia, y la inmersión aparentemente inofensiva en la cotidianidad de una sociedad no hace más que incrementar sus efectos, precisamente porque parece que estos no existen o que no son importantes. Pero ya vimos la limitada y distorsionada visión que puede construirse de la comunidad LGBT si atendemos al discurso de TV Notas. Desde luego que la revista no inventa esta forma probada de ser lesbiana, gay, bisexual o trans en México, la retoma de los diferentes prejuicios y estereotipos existentes al respecto desde hace siglos en diferentes entornos. Y tampoco está mal que alguien tenga los rasgos señalados por la publicación, pero sí que solo esos se establezcan como el único modelo legítimo. ¿Cómo integrar a la diversidad sexual a TV Notas sin violencia? El fenómeno del periodismo rosa no es uno que se presente de manera aislada, sino que está envuelto en un contexto general, periodístico y socialmente hablando, de violencia e intereses, si no ajenos, al menos sí tangenciales o secundarios a la labor. Mientras la remuneración económica siga siendo el eje y la finalidad, y no la ganancia del periodismo, en tanto las y los periodistas tengan que llevar a cabo su profesión en medio de amenazas, hasta que el servicio social sea entendido como el principio y fin de la labor y no el lucimiento personal, pero sobre todo hasta que no estén plenamente conscientes de las consecuencias pensadas o no de sus actos, el periodismo no va a rescatarse de esta distorsión, al contrario. Tengamos en cuenta también que la homofobia es una práctica social institucionalizada de violencia. No es un simple rechazo o desacuerdo personal, sino que es expresada abierta y colectivamente en injurias, humillaciones, negaciones de servicios, golpes y hasta asesinatos, entre otras formas. Afecta a todas las personas por comprometer de tal manera las percepciones, nociones y acuerdos sobre algo tan presente en la vida de la gente como el sexo y el género. No es justificación decir yo no creo, no siento, no pienso, no opino, no me parece, no quiero, no sé que eso sea homofobia, porque la homofobia no se reduce a una creencia, sentimiento, pensamiento, opinión, percepción, intención y conocimiento. También es un acto anticonstitucional, ilegal y criminal. Puede tomar la forma de broma, gracia, travesura, entretenimiento, tradición y sigue siendo un acto anticonstitucional, ilegal y criminal. La denuncia de contenidos homofóbicos, la preparación especializada de los periodistas en materia de derechos humanos y diversidad sexual, el respeto a los personajes que no quieren ser molestados en sus asuntos más íntimos, la inclusión de celebridades LGBT con enfoques plurales y distintos a los dominantes, la omisión o al menos la correcta matización de comentarios violentos son estrategias que pueden ir transformando gradualmente las dinámicas sociales a favor de la diversidad sexual y mostrando otras representaciones de esta, tanto de parte de sus integrantes como de otros sectores. Si en TV Notas va a hablarse de los problemas laborales de una cantante lesbiana, del divorcio de un deportista homosexual, de la paternidad de un político bisexual, del cumpleaños de un empresario transexual, de las relaciones amorosas de una actriz transgénero, de la trayectoria de un conductor travesti o de la demanda interpuesta a un modelo intersexual, que se haga, pero teniendo siempre presentes dos criterios: que la fuente esté de acuerdo en la difusión de esa información y que el tratamiento del caso se haga de la misma manera que sería con una persona que es heterosexual o cisgénero, quizá con morbo o con escándalo, sí, pero no con violencia y nunca en función de su orientación sexual o de su identidad de género.